Resulta que a veces tenemos la necesidad de filtrar o de especificar, o mejor dicho, de ver en detalle alguna información. Aquí nosotros estamos viendo en la primera tabla cuál fue el precio de venta por tipo de cliente y tipo de producto, pero no me está especificando, por ejemplo, de qué año hace referencia, me está tomando los 2 años. Si yo quisiera ver solamente uno o el comparativo, pues entonces podemos crear un filtro. Pero nos dimos cuenta pues que toca arrastrar, toca mover, toca verificar que se elijan los años que se desean. Hay una forma que queda mucho más efectiva y es mucho más eficiente y es por medio de los segmentos, la segmentación de datos. ¿Qué debemos hacer? El primer paso es señalar la tabla dinámica, que en este caso es la número 1. Arriba nos aparece la opción de analizar y la opción de diseño. En diseño ya vimos que hace referencia a la apariencia de la tabla, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un punto más en esta parte. Vamos a ir a la opción de analizar. En analizar encontramos algo que se llama insertar segmentación de datos. Hacemos clic aquí en este botón y nos aparece esta ventana. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, en esta ventana se muestran todos los campos que tiene la tabla ventas. La tabla ventas está compuesta de orden, fecha, año, hora de cobro, mesa, ID de empleado, tipo de producto, categoría, precio de venta, costo, propina, tipo de cliente y valor de propina. Vamos a elegir 3 campos que vamos a segmentar. Vamos a elegir el año, el empleado y vamos a elegir el tipo de cliente. Vamos a elegir esos 3. Hay que marcarlos en el cuadrito. ¿Listo? Y le decimos aceptar. Y nos va a aparecer aquí 3 ventanas. Exacto. Tenemos el año, el ID de empleado y el tipo de cliente. Como estos son segmentos, quiere decir que si yo señalo algún valor de aquí, él me va a filtrar. ¿Qué tabla? La primera, que fue de donde salieron los segmentos, ¿cierto? Bueno, antes de cualquier cosa, podemos ajustar este segmento, como el año solamente tiene 2 años, podemos ajustar la ventanita para que me muestre los 2 años. En ID de empleado, como son tantos empleados, podemos hacer que él me muestre en varias columnas. ¿Cuántas columnas me está mostrando? Una nomás, porque tenemos una sola columna con los nombres. Yo quiero que él me organice esos nombres en 3 columnas, por ejemplo. ¿Qué debo hacer? Debo señalar el segmento, que en este caso es el ID de empleado, y se van a dar cuenta que tenemos habilitada una herramienta de segmentación de datos. En esta herramienta de segmentación de datos, ya. Listo, aquí. En esta herramienta de segmentación de datos les dice opciones. Solo aparece porque estamos en un segmento. Si yo me salgo, se va. Señalo aquí el segmento y me dice opciones. En opciones vamos a encontrar cómo darle un estilo a ese segmento, ¿sí? Vamos a encontrar también que acá nos dice columnas. ¿Y cuántas columnas tenemos? Una. Eso, si yo le aumento a 2, él me va mostrando cómo me organiza los datos que tengo en ese segmento. Si quiero organizarlo en 3, podemos hacerlo. ¿Listo? Ya ustedes miran cómo ajustamos para que se vea bien. ¿Listo? Que de pronto no quede ni mucho hacia abajo ni mucho hacia los lados. ¿Listo? Voy a ponerlos aquí al centro y voy a ajustar aquí el tipo de cliente.
¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué cambio de opinión? ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como nuestra tabla tiene muy poquito espacio y estos segmentos pues no pueden tapar, pues vamos a crear unas filas acá arribita para acomodar estos segmentos. ¿Listo? Vamos a insertar unas filas para que tengamos el espacio adecuado para estos segmentos. Voy a cerrar esta ventana. Ah, bueno, y se ubica en la primera fila, por ejemplo, señala la primera fila, o dos filas si quiere, y oprime la tecla control y el más, y le inserta de una a dos filas. Control y el más. ¿Listo? Muy bien. Nosotros señalamos el segmento, él nos muestra aquí unas opciones y en estas opciones nos da un estilo que podemos personalizar, ¿cierto? Y también podemos cambiar la cantidad de columnas, que es la cantidad de elementos que se van a mostrar en columnas. Dijimos que íbamos a modificar el año. Queremos que este segmento o filtro, como lo puedan identificar, me filtre no solo la tabla 1, sino también la 2, la 3, la 4 y la 5. Para eso vamos a ubicarnos en el título del segmento, que en este caso es año. Vamos a las opciones y aquí en opciones encontramos algo que se llama conexión de informe. ¿Listo? Hacemos clic aquí en conexión de informes y recuerden que la clase pasada yo les dije vamos a ponerles nombres a las tablas dinámicas, ¿cierto? Aquí nosotros nos damos cuenta de cómo se llaman las tablas dinámicas. Tenemos cantidad de producto por cliente, todos los nombres son diferentes porque yo los dejé que ustedes le asignaran el nombre de acuerdo a cómo les quedará más fácil. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No? Listo, entonces, ¿cómo llegamos ahí? Hicimos clic aquí en este segmento. Dele, a ver. Ya, dele, ahí está ahí, váyanse allá, opción, al final, arriba al final. Y vas acá, acá, opción, en la mitad, eso ahí. Y ahí dice conexión de informes. ¿Listo? Entonces, aquí en conexión de informes, él nos está mostrando todas las tablas que tenemos. Tenemos en total 10 tablas. ¿Qué tablas me muestra? Si usted tiene en su archivo 20 tablas dinámicas, no quiere decir que le va a mostrar las 20 tablas. Solamente le va a mostrar aquellas que usted creó a partir de la misma base de datos. ¿Listo? Como nosotros creamos 10 tablas dinámicas a partir de la tabla ventas, entonces lo más seguro es que ahí estén las 10 tablas, ¿cierto? Eso, las voy a contar. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Efectivamente, ahí están las 10 tablas, ¿cierto? Queremos decirle
que me asocie ese botón, voy a bajar aquí un momentico, a la segunda tabla que se llama promedio de venta por cliente y tipo, a la tercera que es cantidad de ventas, a la cuarta que es la venta más alta y a la quinta que es la venta más baja. Listo, voy a volver acá para repetir el paso que hicimos. Listo, estamos aquí en conexión de informes. Entonces, yo tengo una tabla que se llama cantidad productos clientes. Tengo otra que se llama cantidad ventas empleado, máxima venta cliente producto. Esta es una de las tablas que acabo de mencionar. Mínima venta cliente producto, mínima venta a promedio cliente tipo de producto y cantidad productos clientes. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo mis 5 tablas. Ustedes van a identificar cuáles son sus 5 tablas que estaban relacionadas al cliente y al tipo de producto. Lo que diga empleado hace parte de las otras tablas. ¿Listo? Entonces, si les queda fácil, las identificamos. Si no, podemos elegirlas todas. ¿Listo? Vamos a elegirlas todas para pronto evitar confusiones. Elijamos todas las tablas. Chulito a todas. Ah, bueno, quiere decir que no se le ha puesto nombre. Eso sí les dice tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3, es porque se creó esta. Cantidad de tablas 8. Eso. Cantidad de ventas 3. Ajá, tal vez no tiene nombre. Listo, entonces como no estamos seguros, pues entonces vamos a señalarlas todas. Y le vamos a decir a aceptar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que si yo señalo solo el año 2014, vamos a observar que se cambia la tabla 1, se cambia la tabla 2, la tabla 3, la 4 y las que tenemos al lado derecho también. La 5. Y si miro al lado derecho, también se cambian aquí tanto los gráficos como las tablas de acuerdo al filtro. ¿Listo? Acá en total general tengo 88.712 que fueron las ventas de los empleados y es el mismo valor que tenemos aquí en el total de ventas de la primera tabla. Lo bueno es que el filtro se está aplicando a todos, nos permite ver la relación de cómo se afecta al generar un filtro, cómo se afectan los demás valores. Vamos a hacerle lo mismo al empleado y al tipo de cliente. Vamos a señalar aquí el segmento de empleado, vamos a opciones y vamos a volverle a decir conexión de informes. Y vamos a volver a marcar todas las tablas. ¿Listo? Y volvemos a hacer lo mismo con tipo de cliente. Volvemos a opciones, conexión de informes y volvemos a marcar todo aquí. Y aceptar.
¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ustedes ya conectaron este segmento con todas las tablas, quiere decir que si yo hago un filtro aquí, quiero ver solamente las ventas del empleado Omar. Entonces, al filtrar Omar, como tengo el filtro también del año 2014, me va a mostrar que en ventas Omar vendió 10.610, 9.415 fueron a un cliente nuevo, 1.195 fueron a un cliente antiguo o repetido, 2.185 correspondió a bebida y 8.425 a comida. Si sigo con la siguiente tabla, podemos ver que el promedio de ventas de Omar fue de 60,284. En cliente nuevo el promedio fue de 60,35 y en cliente repetido fue de 59,75. Si sigo con mi tabla número 3, me muestra que Omar vendió en ese año 176 productos, 85 fueron bebidas y 91 fueron productos de comida. Y si sigo bajando, encontramos que la venta más alta de Omar fue de 198, donde la venta más alta de cliente repetido fue 174 y la del cliente nuevo fue 198, siendo esta la más alta. Voy a seguir bajando para que miremos, analicemos a Omar. En la venta más baja por Omar fue de 18, de la cual en comida la venta más baja en comida fue de 40 y la venta más baja en bebida fue de 18, siendo 18 la más baja de las dos. Y voy a pasar al lado derecho, que es donde tenemos otras 5 tablas. Bueno, aquí de pronto se nos mueve un poquito, se nos alcanzan a juntar un gráfico con el otro. Nos dice que la venta total de Omar fue de 10.610. Si yo miro mi primera tabla, tenemos ese 10.610, ¿cierto? Hay coherencia, tiene que ser lo mismo, ¿cierto? Solo que acá me está especificando de acuerdo a la tabla por cliente y por bebida. Pero acá solamente es la suma. Exacto. Tenemos el promedio de ventas por Omar, que es de 60,28, que corresponde al 60,28 que tenemos acá. Solo que acá me muestra más el detalle por la tabla que habíamos hecho, que le habíamos dicho que nos mostrara por tipo de cliente y por tipo de producto. Entonces es como que tenemos una general y una más específica, ¿cierto? Tenemos también que la cantidad de ventas por empleado de Omar fueron 176. En cambio acá me dice que fueron 176, pero me está diciendo que 85 son de bebida y 91 fueron de comida. En cambio acá me muestra solo el total, ¿cierto? Tenemos también que la venta más alta fue de 198, no sabemos de qué producto ni con qué tipo de cliente, pero la de acá sí la tenemos, ¿cierto? Fue 198 siendo el cliente nuevo la venta más alta y la venta más alta de cliente repetido fue 174. ¿Listo? Bueno, vamos a volver a pasar. No se vayan a marear con la pasada de un lado al otro. Y tenemos por último la venta más baja que fue de 18. Si en este caso yo quisiera comparar dos empleados, voy a volver a subir aquí al inicio y para elegir otro empleado pues voy a oprimir la tecla control. Vamos a elegir por ejemplo a Saúl. Entonces, en el lado izquierdo, de acuerdo a las tablas que nosotros habíamos construido, él no me va a permitir ver cuánto hizo Omar y cuánto hizo Saúl. Me va a mostrar la suma de los dos, el promedio de los dos. Pero al lado derecho, como sí tenemos la información por empleado, acá sí me va a especificar exactamente. Entonces, dependiendo de lo que, como hayamos construido las tablas y como vayamos filtrando, en un lado tal vez me va a desglosar más y en el otro tal vez me va a generalizar. Y puede darse lo contrario. Todo depende pues de cómo apliquemos nosotros los filtros y qué información necesitemos. Entonces miren que acá, yo sí quería ir a ver el comparativo entre Omar y Saúl y efectivamente aquí vemos que Saúl en ese año
pues superó a Omar, tuvo más ventas, ¿cierto? O sea que a Saúl hay que consentirlo más porque está vendiendo más. Ahí ya entra la parte como de empezar a analizar cómo se comportan los datos, ya si nosotros tenemos, por ejemplo, ventas o si tenemos que medir algo mes a mes, el mes de enero del 2022 con el mes de enero del 2023, si subió, si bajó, entonces ya empiezan a salir todas las tablas para poder hacer esa comparativa. Básicamente, para eso nos sirve como la parte de los informes, para medir, para tener una tendencia, si vamos hacia arriba o si vamos en picada, ¿cierto? Y los filtros pues hacen un poco más fácil esa interpretación. Toca es verlos despacio para que uno no pueda entenderlo como mejor. Entonces, acá nosotros vemos el comparativo de los dos empleados. En sus promedios vemos que el promedio tiende a ser como casi que igual, ¿no? 60,95 y 60,28. O sea, ambos están por 60, que es la unidad, pero lo que está cambiando es esa parte decimal, ¿cierto? Tenemos que en la cantidad de ventas por empleados, sumando a los dos empleados, pues Omar realizó más ventas, ¿cierto? Vendió más productos, pero tal vez los productos que él vendió no eran tan costosos como los que vendió Saúl, que aunque vendió menos, eso, acá tenemos en la porción de la cantidad, tenemos que Saúl vendió solo el 48% y Omar el 52%. Pero si vamos a la venta más alta, en este caso los dos están iguales, ambos hicieron una venta alta de 198. Y si vemos, la suma era la que quería mirar. Si vemos aquí la suma de los dos, las ventas. Sí, Omar fue el que más vendió. Omar vendió más que Saúl. ¿Sí? Vendió 10.610, en cambio Saúl vendió 9.995. ¿Listo? Entre los dos, Saúl hizo el 49% y Omar hizo el 51%. ¿Listo? Por aquí creo que alguien... Estos nos deben quedar con el colorcito. Pero si yo quiero, por ejemplo, verlos todos, pero no ver uno en específico, quiero quitar a Alejandro. Entonces le hago el control clic aquí a Alejandro y miren que él me lo desmarca. Ahí estoy viéndolos todos, menos el que está de otro color. A veces hay que mirar qué es más fácil, si seleccionar o quitar la selección. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es decirle que no me muestre a estos de acá. Control clic me quita del informe a ese elemento. En este caso es empleado. Control y sin soltar el control le hacen clic encima. ¿Listo? Inténtenlo. Si quieren, quiten el filtro aquí. Intenten señalando uno y para elegir el otro, control y hacen clic.